Otras enfermedades del parenquima pulmonar. El término engloba a más de 100 enfermedades que afectan al espacio intersticial, localizado entre la membrana basal del epitelio alveolar y el endotelio capilar, en el que se encuentran en condiciones normales células, macrófagos, fibroblastos, miofibroblastos y componentes de la matriz, colágeno, fibronectina. Estas enfermedades tienen características clínicas, radiológicas y funcionales comunes y ciertos caracteres que las diferencian y nos orientan hacia su etiología. El diagnóstico suele precisar material histológico que puede obtenerse por biopsia transbronquial con el fibrobroncoscopio a través de la biopsia por toracoscopia o mediante biopsia pulmonar abierta, toracotomía. El lavado broncoalveolar no es diagnóstico, pero sí orienta. A continuación veremos las características propias de las enfermedades más importantes. Aparece generalmente entre los 50 y 70 años, aunque puede hacerlo a cualquier edad. Hay casos familiares, por lo que ciertos factores genéticos pueden influir en la susceptibilidad a padecerla. La clínica es similar, pero suele aparecer a edades más tempranas. El paciente típico presenta disnea al ejercicio y tos no productiva de inicio insidioso. En ocasiones, el debut clínico coincide con una infección vírica, aunque suele haber una historia de más de 3 meses de síntomas antes del diagnóstico. La mayoría de los pacientes presentan a la auscultación pulmonar crepitantes finos al final de la inspiración, teleinspiratorios, en las bases de tipo velcro. Las acropaquias son un signo tardío y frecuente que aparece en el 40 a 75% de los pacientes. La osteoartropatía hipertrófica y el neumotórax son raros. En estadios avanzados puede haber cor pulmonale. La clasificación más utilizada en el momento actual de las neumonías intersticiales idiopáticas es la siguiente. Neumonía intersticial usual, enfermedad progresiva, irreversible y de muy mal pronóstico. Neumonía intersticial descamativa, es un proceso patológico muy poco frecuente asociado al hábito tabáquico, en general de buen pronóstico. Bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad pulmonar intersticial difusa, enfermedad de fumadores que cursa con inflamación del intersticio peribronquiolar y que provoca afectación intersticial detectable clínica y radiológicamente. Neumonía intersticial no específica. Se caracteriza por una inflamación intersticial crónica de predominio linfocitario acompañada de grados variables de fibrosis. Neumonía intersticial aguda. Es una enfermedad aguda de causa desconocida. Neumonía organizada criptogenética o bronquiolitis obliterante con neumonía organizada. Se prefiere el primer término, pues la vía aérea distal se afecta de forma secundaria y las alteraciones principales son parenquimatosas. Tiene buen pronóstico. Neumonía intersticial linfocítica. Considerada un trastorno linfoproliferativo, es excepcional su transformación al linfoma. Es importante para el MIR que puedas agrupar estas enfermedades por aspectos comunes. Por ejemplo, las enfermedades que afectan más los vértices pulmonares son la silicosis crónica, la neumoconiosis, la espondilitis anquilopoyética y la histiocitosis X. Las enfermedades intersticiales que afectan las bases pulmonares son las más clásicas, como la asbestosis, la fibrosis pulmonar idiopática, hoy conocida como neumonía intersticial usual, y la esclerodermia. Las neumonías intersticiales idiopáticas son un cajón desastre y en ellas se incluyen diferentes formas de etiología no determinada. Clásicamente nos referíamos con este término a la neumonía intersticial usual, NIU, o alveolitis fibrosante criptogenética, que es una enfermedad progresiva, irreversible y de muy mal pronóstico, supervivencia menor a 3 años. La placa y el TAC de alta resolución apoyan el diagnóstico.
En el lavado broncoalveolar se detectan neutrófilos, mayor o igual al 20%, y eosinófilos hasta un 4%. Los corticoides son el pilar fundamental del tratamiento asociados a inmunosupresores como ciclofosfamida o azatioprina. No obstante, ningún tratamiento ha demostrado modificar la historia natural de la enfermedad. El trasplante estaría indicado en la situación terminal. La neumonía intersticial descamativa es una entidad caracterizada por el acúmulo intraalveolar de macrófagos. Inicialmente considerada la forma inflamatoria de la fibrosis pulmonar idiopática, hoy se sabe que son dos entidades diferentes. Afecta casi exclusivamente a fumadores. El 50% de los casos presentan acropaquias. El diagnóstico definitivo se establece por biopsia pulmonar quirúrgica. El tratamiento consiste en el abandono del tabaco y la administración de corticoides con buen pronóstico. La bronquiolitis respiratoria es una enfermedad provocada por el tabaco que se caracteriza por el acúmulo de macrófagos hiperpigmentados en los bronquiolos. Si estas alteraciones se extienden al parénquima peribronquiolar adyacente y ocasionan enfermedad intersticial detectable radiológicamente, entonces se habla de bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial difusa. Afecta a fumadores y muchos autores piensan que es la fase inicial de la neumonía intersticial descamativa. El tratamiento consiste exclusivamente en el abandono del tabaco y el pronóstico es bueno. La neumonía intersticial no específica engloba a las enfermedades intersticiales difusas cuyo patrón histológico no encaja en ninguno de los cuadros descritos. Se la considera una entidad bien definida, que puede ser idiopática, asociada a enfermedades del colágeno o fármacos. La TC muestra opacidades en vidrio deslustrado e imágenes reticulares, siendo poco frecuente el panal. El pronóstico es mejor que el de la neumonía intersticial usual. El tratamiento de elección son los corticoides, añadiendo azatioprina si no hay mejoría. La neumonía intersticial aguda es una entidad caracterizada por la presencia de daño alveolar difuso en el parenquima pulmonar, lesión anatomopatológica característica del síndrome del distrés respiratorio del adulto. La clínica se caracteriza por la aparición de disnea de comienzo agudo y en pocos días el cuadro evoluciona a insuficiencia respiratoria grave. El pronóstico es malo, con una mortalidad a los 2 meses del 50%. El diagnóstico se establece por biopsia pulmonar y el tratamiento consiste en la administración de corticoides a dosis altas. La histiocitosis X primaria se caracteriza por una infiltración de órganos por células de Langerhans. Produce una enfermedad intersticial que al avanzar ocasiona fibrosis intersticial y pequeños quistes aéreos. En estadios finales puede aparecer patrón en panal. Más del 90% de los enfermos son fumadores y es más frecuente en varones jóvenes. La presentación clínica es variable, pudiendo tener el paciente síntomas respiratorios o constitucionales, debutar con neumotórax por rotura de quistes o ser solo un hallazgo radiológico. Las alteraciones radiológicas predominan en campos superiores y medios. Puede aparecer cualquier patrón ventilatorio, aunque a medida que progresa la enfermedad, predomina la alteración ventilatoria obstructiva. El pronóstico es muy variable, con pacientes en los que remite de modo espontáneo y otros en los que progresa a fibrosis pulmonar. Hay mayor incidencia de progresión si el paciente continúa fumando y de regresión si dejan de fumar, por lo que sobra remarcar la importancia de abandonar el tabaco. La linfangioleiomyomatosis es una rara enfermedad que se caracteriza por la proliferación del músculo liso alrededor de las estructuras broncovasculares y en el intersticio pulmonar unido a la dilatación quística de los espacios aéreos terminales. Puede haber afectación extrapulmonar de los linfáticos
y se asocia al angiomiolipoma renal. Se presenta casi exclusivamente en mujeres premenopáusicas, 20-40 años. La presentación típica es un neumotórax espontáneo por ruptura de quistes, aparece en la mitad de los casos, y puede ser recurrente y bilateral, pudiendo requerir pleurodesis. El quilotórax aparece en un tercio de enfermos a lo largo de la evolución, y es muy característico de esta enfermedad, pero es raro al diagnóstico. Recuerda que es una de las pocas enfermedades intersticiales que se presenta con aumento de volúmenes pulmonares y un patrón funcional obstructivo o mixto. La historia natural de la enfermedad es por lo general progresiva, con una media de supervivencia de unos 8 años desde el diagnóstico. La ooforectomía y el tratamiento con progesterona o tamoxifeno producen algún efecto beneficioso. Si el tratamiento fracasa, se debe considerar el trasplante, aunque hay casos de recidiva en el injerto. Repasa los aspectos más importantes de estas enfermedades en la siguiente tabla. Enfermedades por inhalación de polvos. La neumonitis por hipersensibilidad, NH, o alveolitis alérgica extrínseca representa un grupo de enfermedades que afectan a la porción distal de la vía aérea, mediadas inmunológicamente y asociadas a una exposición intensa y o repetida a polvos orgánicos que derivan de exposiciones ocupacionales, granjeros, cosechadores de cañas de azúcar, trabajadores de granos de cereales y productos de madera, empaquetadores de champiñones. Se describe una forma aguda, subaguda y crónica según la intensidad y frecuencia de la exposición. Forma aguda. Presenta fiebre, escalofríos, disnea, tos no productiva, mialgias y malestar general de inicio agudo tras la exposición. Es fácil confundir el cuadro con una neumonía infecciosa. Forma subaguda. Se produce ante exposiciones más continuadas, pero también de corta duración. Tiene un comienzo insidioso con tos, productiva o no, disnea progresiva al ejercicio, malestar general, anorexia y pérdida de peso. También suele ser reversible. Forma crónica. Aparece ante exposiciones prolongadas a dosis de antígeno menores. Presenta durante meses o años los síntomas referidos en la subaguda con predominio de la disnea progresiva que llega a ser grave y tos productiva o no. En la forma aguda hay un patrón ventilatorio restrictivo. En la forma crónica también predomina un patrón restrictivo con disminución de la DLCO, pero asocia con frecuencia un defecto obstructivo leve. Con respecto al tratamiento en las formas agudas leves, suele ser suficiente para la resolución en unos días, la retirada del paciente del lugar de la exposición. Cuando los episodios son más graves, se requieren corticoides. La forma subaguda suele precisar tratamiento con corticoides. En la forma crónica, la retirada del paciente del ambiente produce a veces la resolución de los síntomas y de las alteraciones fisiológicas en un mes. Sin embargo, en muchos pacientes, la fibrosis pulmonar y las alteraciones fisiológicas son sólo parcialmente reversibles al cesar la exposición. La exposición al asbesto aún se da en la fabricación de frenos y como aislante de tuberías y calderas, y se hace evidente tras una latencia de unos 10 años después de una exposición prolongada de 1 a varias décadas. Los pacientes afectos de asbestosis tienen riesgo aumentado de sufrir cáncer de pulmón, más aún si son fumadores por un efecto sinérgico. Otra complicación es el mesotelioma maligno pleural o peritoneal, en el que no parece influir el tabaco, que mostramos en la placa de tórax adyacente. Las placas pleurales indican exposición al asbesto, y cuando son bilaterales, en el seno de una enfermedad intersticial de predominio en campos inferiores, orientan fuertemente al diagnóstico de asbestosis. No se conoce ningún tratamiento eficaz. Los corticoides no son útiles. Se recomienda vigilancia médica debido a las complicaciones mencionadas.
No olvides que la exposición al asbesto puede producir asbestosis, cáncer de pulmón o el paciente puede desarrollar un mesotelioma. Las exposiciones ocupacionales a partículas de sílice, cuarzo, de tamaño respirable, diámetro de 0,5 a 5 micras, acontecen en minería, canteras de granito, perforaciones y tunelizaciones, cortadores de piedra, industrias abrasivas, fundiciones e industrias cerámicas. Se diferencian 4 formas de silicosis según la intensidad de la exposición, el periodo de latencia y la historia natural. La silicosis crónica, clásica, tras un periodo prolongado de exposición y latencia con opacidades redondas menores de 10 milímetros, de predominio en lóbulo superior y con adenopatías en cáscara de huevo. Fibrosis masiva progresiva, silicosis complicada, que ocurre cuando coalescen los pequeños nódulos silicóticos formando grandes conglomerados mayores de 10 milímetros. La silicosis acelerada y aguda requieren un tiempo de exposición más corto. En la silicosis, la espirometría puede ser normal, y si es anormal puede mostrar patrón obstructivo, restrictivo o mixto, siendo quizás el obstructivo el más frecuente. Generalmente no es preciso realizar biopsia pulmonar para llegar al diagnóstico. Complicaciones de la silicosis son la infección por tuberculosis y micobacterias, la bronquitis crónica y el enfisema. En la actualidad continúa en estudio la posible relación entre silicosis y cáncer de pulmón. Una vez que se establece el proceso fibrótico de la silicosis crónica, se cree que es irreversible y el manejo se dirige a prevenir las complicaciones. En los pacientes con Mantoux positivo se realiza profilaxis con isoniazida. En la siguiente tabla puedes observar las diferencias clínicas entre las distintas formas de silicosis. En la siguiente diapositiva puedes repasar los conceptos más importantes de este tema. Eosinofilias pulmonares. Son procesos caracterizados por infiltrados pulmonares con eosinófilos, pudiendo existir, aunque no siempre, también eosinofilia periférica. La neumonía eosinófila crónica predomina en mujeres de edad media y suelen tener historia de asma de reciente comienzo. La presentación clínica es subaguda y consiste en fiebre moderada, sudores nocturnos, pérdida de peso, moderada e importante tos con escaso esputo mucoide durante varios meses antes del diagnóstico. Posteriormente aparece disnea con sibilancias si hay asma. Radiológicamente son característicos los infiltrados periféricos bilaterales que afectan típicamente los 2/3 externos pulmonares y predominan en campos superiores y medios, dando una imagen de negativo del edema pulmonar. Los infiltrados no son migratorios y, si recurren, suelen hacerlo en la misma localización. La función pulmonar revela un patrón restrictivo grave. Los pacientes con componente asmático pueden también tener un defecto obstructivo. Es muy frecuente la eosinofilia periférica y hasta 1/3 de los pacientes presentan elevación de la IgE. Una eosinofilia en el lavado bronquioalveolar del 30 al 50% es típica de esta enfermedad. El tratamiento son los corticoides sistémicos, siendo muy característico de esta enfermedad la rápida mejoría de la clínica, radiología y la reducción de la eosinofilia sanguínea. Aunque el pronóstico es favorable, son muy típicas las recaídas al disminuir o retirar los corticoides. La granulomatosis de Wegener es una vasculitis necrosante granulomatosa de pequeño vaso que afecta al tracto respiratorio superior e inferior, que con frecuencia asocia glomerulonefritis rápidamente progresiva y a veces afectación de ojos, piel, articulaciones, corazón y sistema nervioso, tanto central como periférico. De todas las vasculitis que afectan típicamente al pulmón, esta es la más frecuente. Más del 90% de los pacientes tienen afectación del tracto respiratorio superior, inferior o ambos. La sinusitis es el síntoma más frecuente de presentación.
El tratamiento de elección es la ciclofosfamida y se asocian corticoides en dosis bajas. La granulomatosis alérgica de Churg-Strauss es una vasculitis necrosante granulomatosa de pequeño vaso que afecta fundamentalmente al pulmón y que cursa típicamente con infiltración tisular por eosinófilos, eosinofilia sanguínea y asma grave. En la radiografía puede haber infiltrados no segmentarios transitorios o múltiples nódulos que no se suelen cavitar. La eosinofilia sanguínea es casi constante. El tratamiento con corticoides aumenta la supervivencia y si fracasan se asocia ciclofosfamida. Sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa multisistémica que afecta algo más a mujeres, sobre todo de raza negra, y con un pico de incidencia entre los 20 a 40 años. La sarcoidosis es una enfermedad sistémica que afecta al pulmón prácticamente siempre. A veces constituye un hallazgo en la radiografía de tórax de un paciente asintomático, lo que se conoce como disociación clínico-radiológica. En el pulmón produce una enfermedad intersticial que en unos pocos pacientes evoluciona a una fibrosis progresiva. Un tercio de los pacientes se presenta de forma aguda, con síntomas constitucionales, fiebre, malestar, anorexia y pérdida de peso asociados o no a síntomas respiratorios como tos, disnea y molestias retroesternales. Se describen dos síndromes en la forma aguda. El síndrome de Lofgren, con fiebre, artralgias, eritema nodoso y adenopatías iliares generalmente bilaterales y simétricas, y el síndrome de Hirschfeld-Waldenström, también denominado fiebre uveoparotidea por presentar fiebre, uveitis, parotiditis y parálisis facial. En el resto de pacientes se presenta de forma insidiosa a lo largo de meses con síntomas respiratorios y escasa o nula clínica constitucional. Las principales manifestaciones clínicas son las pulmonares. Es la mayor causa de morbimortalidad. La sarcoidosis produce una enfermedad intersticial que en unos pocos pacientes evoluciona en una fibrosis progresiva. Los síntomas típicos son la disnea al esfuerzo y la tos seca. A veces hay sibilancias. Puede producirse afectación endobronquial. El 90% de los pacientes presentan anomalías en la radiografía de tórax en algún momento de la evolución. Además, la mucosa nasal se afecta en el 20% de los casos, con congestión nasal y pólipos. Aparecen granulomas laríngeos en el 5% produciendo disfonía, estridor y sibilancias. La afectación laríngea se asocia a menudo con lupus tárneo. Debido a los granulomas y lesiones cicatrizales, puede encontrarse estenosis traqueal. Hay adenopatías intratorácicas en el 80-90% de los pacientes. Las más frecuentes son las iliares, típicamente bilaterales y simétricas. También es común la afectación de paratraqueales cervicales, supraclaviculares, axilares, epitrocleares e inguinales. Las adenopatías son indoloras y móviles. En la radiografía de tórax, la alteración más frecuente es el aumento de los ganglios intratorácicos, que aparece en el 75 a 90% de los pacientes. Lo más característico es el aumento iliar bilateral y simétrico, a menudo acompañado de adenopatías paratraqueales, sobre todo derechas. Las adenopatías se pueden calcificar adoptando aspecto de cáscara de huevo. La afectación parenquimatosa suele consistir en infiltrados reticulonodulares bilaterales y simétricos, de predominio en campos medios y superiores. Hay una clasificación de la enfermedad pulmonar en 4 estadios según la radiografía, que está relacionada con la probabilidad de remisión espontánea de la enfermedad. La RX puede ser normal. El paciente suele mostrar un patrón restrictivo, aunque no es infrecuente que en fases avanzadas también sea obstructivo. La enzima convertidora de la angiotensina es poco sensible y específica de la enfermedad y su evolución.
Para el diagnóstico nos basamos en la histología, demostrando la existencia de granulomas no caseificantes, como se muestra en la foto anexa. Es muy rentable la biopsia transbronquial, especialmente si existen lesiones parenquimatosas visibles radiológicamente. La mediastinoscopia sería una segunda fuente de biopsias. La sarcoidosis pulmonar se trata si hay infiltrados radiológicos, estadio 2 o mayor, acompañados de afectación funcional y o clínica importantes. Si hay infiltrados radiológicos, pero la afectación funcional y clínica es leve, se observa al paciente durante un año, y si en ese tiempo no remite o si se evidencia progresión clínica, radiológica o funcional durante la observación, también se trata.